Actualmente, dentro del Ministerio de Finanzas de Rusia, siguen surgiendo voces que dicen que la guerra debe detenerse de inmediato. A medida que la guerra en Ucrania continúa, los gastos militares han aumentado a un nivel que Rusia ya no puede soportar. Hoy vamos a analizar este tema a fondo. Vamos a verlo de inmediato. Según un informe de Bloomberg, funcionarios del Ministerio de Finanzas de Rusia y del Banco Central de Rusia informaron al Kremlin que el nivel previsto de gasto en defensa está ampliando el déficit fiscal del gobierno a un nivel peligroso. Estos informes han comenzado a surgir en medio de una creciente preocupación por la situación económica de Rusia y el presupuesto nacional en los últimos meses. Se informa que el presidente Putin de Rusia ordenó a los funcionarios del Ministerio de Finanzas que busquen formas de recortar otros sectores del presupuesto antes de reducir el gasto en defensa. No se ha revelado específicamente qué partidas presupuestarias se reducirán. Según una carta obtenida por el Financial Times, en febrero pasado se solicitó al gabinete que congelara los gastos previstos en otros sectores para cubrir el aumento de los costos de la guerra. Actualmente, Rusia ha asignado un total de 355.660.000 millones de wones para el presupuesto de defensa y seguridad de este año, lo que equivale al 40% del presupuesto total. Sin embargo, aún así, se estima que habrá una falta de al menos 2 billones de rublos, lo que equivale a unos 40 billones de wones en el presupuesto de defensa. Actualmente, la situación financiera de Rusia ya se ha deteriorado bastante. El gobierno ruso había planeado un déficit fiscal de 80.200.000 millones de wones para este año. Sin embargo, hasta abril el déficit ya ha alcanzado 124.500.000 millones de wones, lo que representa el 2.5% del PIB. Esta es la mayor cifra desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022. Aunque el aumento internacional de los precios del petróleo debido a la guerra en Medio Oriente ha dado un respiro a las finanzas rusas, se prevé que los ingresos adicionales por el aumento del precio del petróleo no serán suficientes para cubrir todos los costos de guerra que han aumentado drásticamente. Y las empresas privadas están perdiendo competitividad debido a interrupciones en la producción causadas por la prioridad dada a la industria militar y la asignación forzada de recursos. Actualmente, el gobierno ruso está apoyando prioritariamente a la industria de defensa. Se están destinando de manera intensiva materias primas, fondos e incluso mano de obra a las empresas de defensa. Por esta razón, cada vez son más los casos en los que las empresas manufactureras civiles no pueden asegurar los recursos necesarios a tiempo. No solo se están retrasando los cronogramas de producción, sino que también las nuevas inversiones se están reduciendo considerablemente, especialmente en los sectores de tecnología avanzada y en la industria de bienes de consumo. La pérdida de competitividad se está volviendo cada vez más evidente. Incluso se dice que para las empresas, sobrevivir con negocios generales y no con contratos militares del gobierno se está volviendo difícil. Además, la escasez de mano de obra también ha alcanzado un nivel muy grave. Con la prolongación de la guerra en Ucrania, una gran cantidad de personas han sido reclutadas por el ejército, y también se sabe que no son pocos los que han salido al extranjero para evitar la guerra. Especialmente en los sitios de producción, la industria de TI y la industria de la construcción continúan las quejas de que es difícil encontrar personal calificado. Las empresas están tratando de asegurar personal, incluso aumentando los salarios, pero ni siquiera eso está resultando fácil. El aumento de los costos laborales está llevando a un aumento de los precios, y ese aumento de precios se está convirtiendo nuevamente en una carga para la vida de la gente, creando un círculo vicioso. Además, las pérdidas humanas del ejército ruso debido a la guerra también representan una carga considerable. Aunque no se ha revelado el número exacto de bajas, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos estima que las bajas acumuladas del ejército ruso podrían alcanzar entre 1 millón y 1.200.000 o más. Por supuesto, las bajas incluyen no solo a los muertos en combate, sino también a los heridos. Lo importante es que una parte considerable de ellos pertenece a la generación joven, que es el núcleo de la actividad económica. A medida que la mano de obra que debería liderar los sectores industriales se ve absorbida por la guerra, la estructura misma del mercado laboral está siendo sacudida. Para que la economía rusa crezca, necesita una población capaz de producir, pero ahora hay una creciente preocupación de que esa base se está debilitando cada vez más. Esta inestabilidad económica también representa una carga considerable para el régimen de Putin. Los precios están subiendo, la carga fiscal está aumentando y las empresas están expresando sus dificultades.
Hasta ahora existía la percepción de que la guerra estaba algo separada de la vida cotidiana de la gente, pero recientemente se ha empezado a sentir directamente el impacto de la guerra a través de los problemas económicos. Por eso, el liderazgo ruso se ve cada vez más obligado a tomar decisiones difíciles entre los objetivos militares y la realidad económica. Además, el descontento dentro de Rusia también está aumentando gradualmente. Actualmente, en Rusia, continúan la censura en Internet, el aumento de impuestos y la inflación. El ánimo de la población dentro de Rusia también está siendo fuertemente sacudido. Según un informe del periódico The Guardian, la decepción entre la élite rusa está aumentando. Y también, personas que antes defendían a Putin ya no lo hacen. La popularidad de Putin está cayendo, la economía rusa está bajo presión, e incluso algunos blogueros afines al Kremlin han comenzado, aunque rara vez, a criticar al presidente, según informó The Guardian. Además, se informa que incluso dentro del gobierno ruso hay diferencias significativas de opinión. Los funcionarios del Ministerio de Defensa insisten en que se debe aumentar aún más el gasto militar, ya que consideran que reducir el presupuesto de defensa mientras la guerra en Ucrania aún no ha terminado sería una decisión muy peligrosa. Esto se debe a que gran parte de la economía rusa actualmente está reorganizada en torno a la industria militar. De hecho, numerosas fábricas están enfocadas en la producción de tanques, proyectiles, misiles y drones, y las empresas relacionadas dependen en gran medida de los contratos militares del gobierno. En esta situación, se teme que si el gasto en defensa se reduce drásticamente, las instalaciones de producción se detendrán y las ganancias de las empresas disminuirán, lo que podría provocar un desempleo masivo. El Ministerio de Defensa afirma que si se debilita la capacidad de producción militar mientras la guerra sigue en curso, tanto el frente como la economía podrían colapsar al mismo tiempo. Por otro lado, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Rusia tienen una postura completamente diferente. Ellos consideran que las finanzas nacionales ya han alcanzado un nivel de riesgo. Esto se debe a que los costos de la guerra aumentan cada año, mientras que el ritmo de crecimiento de los ingresos no puede seguirles el paso. En especial, el Ministerio de Finanzas advierte que si se mantiene la estructura de gastos actual, en el futuro será necesario seguir recortando el presupuesto de sectores civiles, como la educación, la salud y el bienestar social. Además, con la presión inflacionaria en aumento, también existe la preocupación de que el nivel de vida de la población pueda empeorar aún más. El Ministerio de Finanzas de Rusia está diciendo que es necesario poner fin a la guerra, porque consideran que mientras más se prolongue la guerra, el déficit fiscal aumentará y los fondos de reserva nacionales se agotarán más rápido. De hecho, varios mecanismos de amortiguación financiera que posee el gobierno ruso han estado disminuyendo continuamente desde el inicio de la guerra. Funcionarios del Ministerio de Finanzas creen que si no toman una decisión ahora, en el futuro tendrán muchas menos opciones disponibles. Dentro de Rusia, ahora hay una confrontación directa entre las fuerzas que creen que los objetivos militares deben ser la prioridad y las que piensan que primero se debe recuperar la estabilidad económica. Para Putin, la situación tampoco es fácil. El problema que enfrenta Rusia ahora no es solo la guerra, sino que está conectado con la economía, la política y hasta el mantenimiento del poder. Si siguen adelante con la guerra, la economía está siendo presionada hasta un punto difícil de soportar. El gasto en defensa sigue aumentando, el déficit fiscal se está ampliando y la economía civil está perdiendo dinamismo. Si el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Rusia expresan públicamente su preocupación, eso significa que la situación es más grave de lo que se pensaba. Sin embargo, detener la guerra también podría ser una carga para Putin. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, Rusia ha invertido enormes cantidades de dinero, personal y equipo, ha soportado numerosas sanciones y también ha exigido muchos sacrificios a su pueblo. En esta situación, si la guerra termina sin resultados claros, podría surgir la pregunta de por qué se pagó un costo tan alto. Es probable que tanto las fuerzas de línea dura dentro de Rusia como los militares también se opongan firmemente. Además, la diferencia de opiniones entre los militares y los funcionarios económicos está aumentando cada vez más. Los militares argumentan que reducir el gasto en defensa ahora es peligroso, dado que las operaciones militares continúan en el frente para mantener la producción y apoyar a las tropas, consideran que se necesita incluso más gasto. Por otro lado, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central creen que ya no es posible mantener la estructura de gastos actual. Dicen que si siguen aumentando el gasto en defensa, las finanzas nacionales mismas podrían verse afectadas. Por eso, se dice que Vladimir Putin está frente a una decisión muy difícil. Si acepta las demandas de los militares y se concentra en la guerra, la carga económica podría aumentar. Por el contrario, si reduce el gasto o disminuye la escala de la guerra para estabilizar la economía, el descontento entre los militares y los sectores más duros podría aumentar. De hecho, recientemente han surgido informes de que dentro de Rusia están apareciendo diferencias de opinión entre los funcionarios económicos y los funcionarios de seguridad. El problema más grave es que el tiempo podría no estar del lado de Putin. Cuanto más se prolongue la guerra, mayor será la carga fiscal y más grave podría volverse la escasez de mano de obra. También es probable que aumente la carga del costo de vida que siente la población.
Hasta ahora se ha gestionado el descontento interno mediante un fuerte control y un sistema de movilización nacional, pero si la situación económica sigue empeorando, esa carga también inevitablemente aumentará cada vez más. Actualmente, Putin se ve obligado a tomar decisiones muy difíciles entre los objetivos militares y la realidad económica. Sin embargo, eso no significa que la situación de la guerra esté evolucionando a favor de Rusia. El ejército ruso sigue llevando a cabo ofensivas en varios frentes, pero no ha logrado crear un avance decisivo que pueda poner fin a la guerra en poco tiempo. En algunas regiones se están logrando avances graduales, pero también se estima que en ese proceso están perdiendo una cantidad considerable de tropas y equipo. A medida que el frente se estabiliza y se alarga, Rusia también se ve obligada a asumir costos enormes de manera continua. Por otro lado, Ucrania ha cambiado significativamente su forma de combatir en comparación con el inicio de la guerra. Están utilizando activamente drones, vehículos no tripulados y varios sistemas de combate no tripulados, mostrando así una tendencia a minimizar la pérdida de personal. En particular, los drones de reconocimiento y los drones suicidas están desempeñando un papel importante en los ataques contra el equipo y las tropas rusas. Recientemente, también se sabe que se ha ampliado el uso de vehículos terrestres no tripulados y equipos controlados a distancia. Ucrania está intentando compensar la falta de personal con el uso de tecnología. Aunque Rusia sigue atacando las principales ciudades e instalaciones militares de Ucrania, casi no hay señales de que Ucrania vaya a rendirse o aceptar las condiciones de negociación. De hecho, el gobierno de Ucrania se está preparando para una guerra prolongada, ampliando su capacidad de producción militar y fortaleciendo continuamente la cooperación militar con los países europeos. Además, el apoyo de los países occidentales sigue vigente. Estados Unidos y los países europeos continúan proporcionando equipo militar, municiones y apoyo de inteligencia, y también están colaborando en el desarrollo de la industria de defensa de Ucrania. Para Rusia, cuanto más se prolongue la guerra, no solo tendrá que enfrentarse a Ucrania, sino que en realidad cargará con el peso de una guerra de desgaste a largo plazo contra todo Occidente. Por esta razón, dentro de Rusia hay preocupaciones de que, aunque los costos de la guerra siguen aumentando, la situación en el campo de batalla no está avanzando tan rápido como se esperaba.